Porque hay gran, un gran problema cuando la gente carece de identidad, cuando la gente no entiende el por qué. No solamente Jesús vino a dar su vida por nosotros, sino que Él vino a darnos algo que previamente perdimos desde la caída de Adán, que fue nuestra identidad. Amén. Un ejemplo en Mateo capítulo, que fue Mateo capítulo 4, no, Mateo capítulo 3. Fíjese, vamos a leer Mateo capítulo 3 y vamos a ver algo bien interesante que Satanás le habla al Señor Jesucristo. No, en Mateo capítulo 4, es la palabra que en aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser puesto a prueba por el adversario. Y habiendo ayunado durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Entonces se acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos la primera vez que Jesús fue tentado. ¿Y dónde fue la tentación? ¿En qué área fue la tentación? La primera tentación de Jesús no fue en la comida. Así es. Fue en su identidad, porque le dijo: si eres hijo de Dios. Entonces, Satanás lo primero que hace cuando nosotros entramos en el reino es tentar tu identidad. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Si tú eres cristiano, ¿por qué no haces el otro? Entonces, la gente carece de identidad porque comienza a querer, ¿cómo lo puedo decir? Demostrarle al enemigo lo que ellos son. Y si Jesús no demostró al diablo quién era él, convirtiendo las piedras en pan, nosotros tampoco tendríamos por qué demostrarle al diablo ni al mundo que somos hijos de Dios. Amén. Un ejemplo, la gente ahorita que me comentabas de los santeros, ellos hacen sus marchas y están en la calle y están dando a conocer lo que ellos son. ¿Sí me explico? Pero nosotros no nos damos a conocer por marchas, nos damos a conocer por manifestaciones, nos damos a conocer por la manifestación, pero del Espíritu Santo. Cuando una persona de ellos entra a este lugar o está cerca de ti, la presencia de Dios que está en ti tiene que incomodar o evidenciar lo que esa persona carga. De ahí que ellos van a decir: ciertamente aquí hay alguien que es hijo de Dios. Hay una presencia que se siente. Amén. Entonces, la mayoría de las veces, el cristiano promedio carece de un sentido de identidad, de propósito y de destino. Tú le preguntas a ellos: ¿hacia dónde te ves tú en 5 o 10 años? Y no saben qué decirte. ¿Quién eres? Lo primero que te van a decir es: soy Carlos, soy Alejandro. Sí, pero ¿quién eres tú? Ah, no, pues yo soy hijo de Dios. Sí, pero ¿quién eres? Porque tenemos que saber quiénes somos quiénes somos en Cristo y a qué fuimos llamados en Cristo. Amén. Somos hijos de Dios, fuimos llamados para una asignación aquí en la tierra. Es más, hay personas que no se presentan ante el mundo si primero no muestran su título. ¿Sí? Cuando usted va a ver al doctor, pase con el doctor tal. Y lo que te da tu identidad no es el título, sino la esencia, lo que tú eres, lo que ya dijeron de ti que tú eres. Amén. En la calle, la gente cuando se accidenta, ¿qué es lo primero que la gente grita? Un médico, un doctor, ayuda. Entonces, si tú sabes de primeros auxilios, tú te vas a acercar aunque tú no seas doctor. ¿Sí me explico? Por lo que tú sabes. Ahora, en el mundo espiritual, Satanás no va a preguntar siempre: a ver, ¿tú a qué fuiste llamado? Tú puedes decir que eres pastor. Tú puedes decir que eres evangelista, que eres maestro, apóstol, profeta. Tú puedes decir lo que tú quieras.
Pero el diablo va a ver algo, y es el peso de autoridad que hay en ti. Amén. ¿Se acuerdan de los hijos de Sebas? Uno que decían que era exorcista. ¿Qué hacían ellos? Ellos eran exorcistas ambulantes. Y ellos andaban por la calle echando fuera demonios. Dice la palabra que en una ocasión intentaron echar fuera un demonio de un hombre. Y dice la palabra que el demonio les dijo: a Jesús conozco. ¿A quién más? A Pablo conozco. Pero a ti no. ¿Tú quién eres? Entonces el enemigo lo que ve en ti, en el mundo espiritual, es tú quién eres. ¿Bajo qué autoridad tú estás? Ahora dirán en los pueblos: hijo de quién eres. ¿Cuál es tu nombre? Hijo de familia, ¿de quién eres? En el mundo espiritual no hay ni siervos, no hay ni un título, hay o eres hijo o no eres hijo. Y eso te entrega una identidad. Amén. Que claro, entendiendo dentro de los rangos espirituales, a Satanás le llama mucho la atención los rangos y los nombres. Él no se va con un raso, él se va con un comandante. Cuando vemos la palabra en el libro de Daniel, dice que un principado, el príncipe de Persia, ¿qué era lo que hacía? Fue a ver a quién, a Daniel, y detuvo la oración, la respuesta de Daniel. Y dice la palabra que entonces tuvo que venir un principado del cielo. ¿Quién vino? Miguel. Porque un principado pelea con otro principado. Amén. O sea, dentro del mundo espiritual, en los rangos espirituales, un príncipe pelea con un príncipe. Amén. Ahora, nosotros tenemos que entender esto. Nosotros somos hijos de Dios, no por voluntad humana, no por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios mismo. Amén. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es tan importante entender mi identidad dentro del ámbito espiritual? ¿Por qué se imaginan que sea tan importante conocer nuestra identidad dentro del reino? Para saber lo que tenemos que hacer. Una, para saber lo que tenemos que hacer. ¿Qué más? ¿A qué venimos? ¿Qué más? Porque es importante dentro del mundo espiritual saber quién soy yo en Cristo. Es sencillo. Es importante que yo sepa saber quién soy en Cristo para moverme bien de acuerdo a la asignación que Dios me ha dado. Amén. Ahora, yo comencé preguntándoles esto. ¿Por qué a la gente le cuesta trabajo reconocer a Dios como Padre? ¿Cuál cree usted que es el factor principal por qué a la gente le cuesta trabajo conocer a Dios como Padre? ¿Pero qué más? ¿Por qué crees tú, por qué creen que la gente cristiana le cuesta trabajo conocer a Dios como Padre? ¿Por rebeldía? ¿Por qué más? ¿Por qué se imaginan que a la gente le cuesta trabajo eso? No tengan por falta de relación. Yo en lo personal yo decía, a mí me costaba, tal vez porque no tenía una buena relación, pero cuando yo empecé a restaurar la relación con mi papá y todo, yo digo, ahora, ¿por qué me cuesta? Pero sí es una Okay, es simple. A la gente le cuesta trabajo relacionarse y reconocer a Dios como Padre, porque el primer padre que tuvieron, terrenal, hay un conflicto con él. Ajá. Hay conflictos sin resolver. ¿Sí me explico? Entonces, no siempre, pero hay mucha gente que le cuesta trabajo ver a Dios como Padre, porque el padre que tuvieron no fue responsable, no los cuidó, no los vio, los abandonó, no estuvo con ellos. Por consiguiente, ellos piensan que todos los padres son iguales. ¿Sí me explico? Es como las mujeres. ¿Qué es lo que la mujer usualmente dice? Todos los hombres son ¿qué? Todos son iguales. El problema no son los hombres. El problema es que yo busco el mismo patrón de hombre para relacionarme con él. ¿Sí me explico? Entonces, el problema de la gente es que necesita, número uno, restablecer su relación con Dios, su Padre. Pero antes de hacerlo con él, tengo que restablecer que mi relación con mi Padre paterno. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen algún problema o tuvieron algún problema con su padre paterno?
Algunos de nosotros tuvimos un problema con eso. Porque nos abandonaron, porque nos dejaron. Y cuando fuimos creciendo, las relaciones que tuvimos que tenían que ver con relación, siempre hubo un conflicto. Matrimonios que no funcionaron, de repente problemas con los jefes en el trabajo, ¿no? De repente también problemas con la autoridad, policías, problemas con la autoridad con los vecinos, todo lo que tenga que ver con autoridad te generó un problema. Amén. Ahora, ¿cuál es el motivo? Sencillo, tengo un corazón ofendido. Cuando hay un corazón ofendido, cualquier relación que tenga que ver con una autoridad me va a costar trabajo. Amén. Entonces, cuando la gente tiene un problema paterno, va a haber siempre un problema, un conflicto con las relaciones con la autoridad. Y quiero que vayamos a Malaquías. Quiero que vaya conmigo al libro de Malaquías. Y aquí quiero que usted saque todas sus dudas que usted tenga. Malaquías es uno antes de llegar a Mateo. Capítulo 4, versículo 5. Malaquías 4, 5, ¿qué dice? He aquí que yo envío a ustedes al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible, día de Jehová o de Yahweh, para que haga volver el corazón de quien dice, de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, antes que venga y hiera la tierra con maldición. Hay una cláusula, vamos a llamarla así, que Dios dice, antes de que venga el día de Jehová, antes de que venga el día grande y terrible, yo voy a ver algo si hay o no sobre la tierra. Y él dijo, yo voy a ver si la relación padre e hijo se restaura o no se restaura. Si el corazón de los padres se vuelve a los hijos y de los hijos a los padres. Amén. Entonces Dios dice, si yo vengo y no encuentro eso, ¿qué dice la palabra? ¿Voy a qué? A herir la tierra ¿con qué? Con maldición. Si hay algo que Dios aborrece o que a Dios no le gusta, es la falta de paternidad. Cuando alguien tiene orfandad, cuando alguien es huérfano o es un bastardo, a Dios no le agrada. Por consiguiente, Él dice, yo voy a venir, si yo veo que el corazón de los padres y los hijos no están bien, voy a herir la tierra ¿con qué? Con maldición. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que Satanás destruyó en un principio con Adán en el huerto de Edén? La relación que él tenía con La relación que él tenía con el Padre. Porque cuando nosotros nos damos cuenta en Génesis que Dios creó los cielos, creó la tierra, creó todo lo que había allí, y al final dijo, voy a hacer lo último, que fue al hombre, para que gobierne y sojuzgue todo lo que yo he hecho. Amén. Pero como usted lee con detenimiento Génesis capítulo 1, que dice, en el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Y después en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu se volvió sobre la faz de las aguas, y comienza toda la creación a desglosarse. Pero como tú lees con detenimiento Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio Dios creó que los cielos y la tierra. Cuando habla de los cielos, está hablando que Él creó primero los ámbitos celestiales. Él creó los ángeles primero. Él creó todo el reino espiritual primero. Amén. Por consiguiente, había alguien que estaba observando todo lo que Dios estaba haciendo. Y vio que creó el mundo, que creó la tierra, que creó los peces, los aguas, los mares, los ríos, creó animales, creó árboles con fruto. Y al final dijo el Señor, y haré a alguien, al hombre, a mi imagen y semejanza. Y ahí creó Dios al ser humano. Y cuando crea al ser humano, dice que le dio poder ¿para qué? Para gobernar y sojuzgar todo lo que había creado. Y entiende ese primer principio. Un padre siempre va a crear algo para dárselo a los hijos. Amén. Nunca, escuche esto, nunca un padre va a vivir de los hijos, sino que el padre va a ver la forma de proveerle siempre a sus hijos. Amén. Por eso la Biblia dice, ¿y Dios qué hizo? Los bendijo. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué los va a bendecir? El único que tiene poder para bendecir es ¿quién? Un padre.
Amén. Cuando Satanás mira eso, hay algo muy interesante en esto. ¿Por qué creen que Dios nos perdona a nosotros nuestros errores y pecados, pero a Satanás no lo perdona? ¿Alguna vez has hecho esa pregunta? ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué no perdonó a Satanás, pero a nosotros sí nos perdona? Porque no era su hijo. ¿Qué más? ¿Qué piensas, Vic? El padre siempre va a perdonar al hijo. ¿Por qué creen que Dios no perdonó a Satanás ni a los demonios? Somos superior a los ángeles, muy bien. Pero ¿por qué creen que Dios no perdonó la transgresión de Satanás? ¿Por qué más, Alejandro? ¿Por qué crees? ¿Por qué se imagina? Piénsele, quiero que le piense conmigo. ¿Por qué Dios no perdonó a Satanás y a los demonios, a los ángeles que se rebelaron? Porque lo hizo con alevosía y ventaja, yo creo. ¿Qué más? Sí, porque por malagradecido. ¿Qué más? ¿Qué más? Él tenía todo allá. Fíjese, Ezequiel capítulo 28, vamos a leerlo. Ezequiel 28, versículo 14. Dice la palabra: estabas junto con el querubín que está ungido y cubre, y yo te puse en el monte santo de Dios, y estabas entre las piedras de fuego. Anduviste irrepresible en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró en ti maldad. Antes, oiga esto, Dios no creó la maldad, porque Dios es bueno. Amén. ¿Qué es Dios? Bueno, Pero dice la palabra en el versículo 15: anduviste irrepresible en tus caminos. Está hablando Dios de Satanás. ¿Cómo eran los caminos de él? Irreprensible. O sea, no había mancha en él. Fíjese, Satanás no había mancha en él, no había algo que se le juzgara a él. Irreprensible en todos sus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. Y a causa de tu gran comercio llenaste tu interior de iniquidad y pecaste. Entonces fuiste eliminado del monte de Dios y te expulsé, oh querubín, que cubre de en medio de las piedras de fuego, derribado a que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Tu sabiduría se corrompió junto con tu hermosura, por lo cual te arrojé por tierra delante de los reyes y te entregué a ellos para espectáculo. Escuche esto, dice: sé, debido a que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, tu sabiduría se corrompió. Antes de Satanás no había maldad y no había pecado, hasta que se halló en él la maldad. ¿Por qué Dios sí nos perdona a nosotros y a él no? Porque a él nadie lo tentó. En él nació la tentación. En él nació, dice que corrompió su sabiduría. ¿Por qué a nosotros Dios sí nos perdona? porque nosotros somos tentados. Porque nosotros somos tentados. Cuando Dios mira que tú caíste, que tú pecaste, cuando Dios mira que tú cometiste un error, cuando Dios mira que tú estás mal, Él mira no solamente lo que tú hiciste, mira quién fue quien te influenció. ¿Sí me explico? Por eso cuando usted lee Génesis y encuentra que Dios mira a Adán y le pregunta: ¿dónde estás, Adán? Y él le dice: esto me escondí porque estaba como desnudo. Y dice la palabra que dijo: ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Así que fue lo que dijo Adán: la mujer que me diste. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente, dando a entender que el hombre no tenía la capacidad de tener mal en su corazón, que en el hombre no había la capacidad de fallar y pecar contra Dios, porque era un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Satanás vino a corromper el corazón de la mujer, se encontró ahora que ellos estaban desnudos. Y la desnudez significa vergüenza. ¿Se lo estoy explicando? Sí. Entonces, ¿por qué Dios nos perdona a nosotros? Porque Él sabe que en nosotros, en nuestra naturaleza, no está el pecado. Por cuanto hemos recibido a Cristo, pero ahora en Cristo si pecamos, si fallamos, es que hemos sido tentados por alguien. Y si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona.
Porque lo primero que Dios hace al momento de recibirte como hijo, oiga esto, es ver la sangre de su hijo derramada sobre de ti. Por consiguiente, cuando Él te mira a ti, no te está viendo a ti, ¿a quién está viendo? A Jesús. Y Jesús es santo. Amén. Ahora, lo que el diablo desea y anhela con todo su corazón es romper la relación padre e hijo que tú tienes con Dios. Siempre y cuando tú la tengas. Siempre y cuando tú tengas esa naturaleza y esa revelación de saber que tú eres un hijo. Amén. Sea honesto, ¿a cuántos de ustedes les cuesta trabajo creer que son buenos hijos de su padre y de su madre natural? O sea, yo soy un buen hijo. ¿Te cuesta trabajo o no te cuesta trabajo? Si de repente te preguntaran, ¿tú eres un buen hijo? Pues tú dirías, pues es que quién sabe, no sé, porque no obedecí, porque no estuve, porque no di, porque no aporté, porque me rebelé, porque los dejé, infinidad de cosas. Ahora, si la corte celestial te preguntara, ¿eres un buen hijo de Dios? ¿Tú qué dirías? No, pues quién sabe. Y hay un problema. Ahora, ¿qué es lo que te hace hijo a ti? ¿Tus obras o el sacrificio de Jesús? El sacrificio. Por consiguiente, eso se le llama estar justificado. ¿A cómo se le llama eso? Dice que estamos justificados por la sangre de Jesús. Por consiguiente, ahora dice, acérquense los justos. Y tú en tu naturaleza humana, terrenal, tú vas a decir, es que yo no soy justo. Porque yo pequé, porque yo fallé, porque yo adulteré, porque yo hice esto. Pero delante de Dios Padre, Él dice, tú eres justo, por cuanto la sangre de un justo cayó sobre de ti. Amén. El problema de la iglesia promedio es que tienen la mentalidad de oveja. Esa mentalidad de seguir solamente siendo ovejas. ¿Se acuerda usted de la parábola que está en Lucas? Que dice que se perdió una moneda, se perdió, ¿qué más se perdió? Una oveja y se perdió un hijo, el hijo pródigo. Dice la Biblia que cuando buscaban la moneda, la mujer, ¿qué fue lo que hizo? Limpió la casa, la escombró, la movió y encontró la moneda. ¿Y qué hizo? Hizo fiesta porque encontró una moneda. Después de la palabra que un pastor perdió a una oveja. ¿Y qué hizo? Dejó las 99 y fue a buscar a la única que se le perdió. Y después está la historia del hijo pródigo. Pregunta, ¿quién fue a buscar al hijo pródigo? Nadie lo fue a buscar. ¿Por qué no? Porque a una oveja hay que buscarla, Víctor. Porque es indefensa. ¿Por qué una oveja hay que buscarla? Es indefensa, la pueden comer los lobos. Porque no sabe llegar solas. ¿Pero por qué se imagina que no sabe llegar solas? Porque es un animalito. La oveja tiene un muy mal sentido de la ubicación. Una oveja es torpe, por naturaleza una oveja es torpe, se pierde. No tiene sentido de la ubicación. Entonces de repente usted ve, no sé, antes veía que había pastores pastoreando las ovejas en el cerro. Y ves que todas las ovejas van juntas, pero siempre había una o dos que iban desbalagadas. Porque ellas no tienen sentido de ubicación. Ellas, por eso el Señor puso ese ejemplo. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen las ovejas? Me siguen. Ahora, ¿cuál es el problema con la gente que tiene mentalidad de oveja? Que se va a desbalagar, que a lo mejor sí van a seguir, pero luego se van. ¿Cuál crees que sea su problema, Vic? De la gente que tiene una mentalidad de oveja. No tiene sentido de ubicación. Una persona que tiene un pensamiento de oveja es exactamente lo que la Biblia dice. Está esperando a que el pastor vaya a buscarla. Porque dice, me perdí. No sé dónde estoy. Voy a esperarme aquí hasta que me encuentren. Pero ¿qué pasa si esa oveja se pierde en un lugar donde no hay ni pastos verdes ni hay agua? ¿Qué le va a pasar? Se muere. En lo natural. En lo espiritual, de repente hay gente que se desconecta de todos y en su pensar van a venir a buscarme. Y conforme pasa el tiempo, no come, no se alimenta
se desnutre y se muere. Y después pasa el tiempo, ¿y a quién cree que tiene la culpa? El pastor, porque no las buscó. Lo que la ovejita uno se le olvida es que el pastor tiene ¿cuántas? 99 que necesitan ser alimentadas, ser cuidadas, ser saciadas de agua, llevarlas a un redil, cuidarlas, poner a alguien a cargo de ellas y después ir a ¿qué? A buscarla. Amén. Ahora, el hijo tiene algo bien diferente. Y es que el hijo, después de que está fuera, dice que un día vuelve en sí. Dirán por ahí, un día le cae el 20. Oh, creo que es mi responsabilidad regresar a casa. ¿Sí me explico? Y mi padre dijo, no estaría comiendo esto, estaría sentado en su mesa. Así es. Hasta sus empleados comían lo mismo. Mejor, hasta mejor que él, ¿no? Y dice la palabra que él regresó en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Fíjate lo que él pensó. Y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tú. Hazme como uno de tus, ¿quiénes? Jornaleros. Ese es el pensamiento de un hijo. Voy a ir a pedirle perdón a mi padre porque me fui de la casa, pero no solamente pequé contra él, sino también contra ¿quién? Contra el cielo. Y le voy a pedir que ya no me haga como su hijo, sino como uno de sus jornaleros, un siervo. Pero cuando llega a la casa, oiga esto, dice la palabra que el padre corre a recibir al hijo y que el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí el padre lo calla. Si usted lee con entendimiento, él ya no termina la oración que él había pensado. Y ya no soy digno de ser tu hijo. El padre lo frena y manda llamar a sus sirvientes y le quitan los vestidos, le quitan el calzado, le ponen un anillo nuevo y lo meten en la casa. Amén. Ahora yo le voy a poner una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Ser un hijo o ser una oveja que sigue perdida pensando a ver a qué hora van a ir por ella? Ser un hijo. Porque la oveja tú puedes ir por ella y la puedes meter al redil. Pero cuando salgan a buscar comida, otra vez se puede volver a perder. Es como cuando te invitan a la iglesia y vas y después dejas de ir y te invita a otro y vuelves a ir a otra vez y a otra y a otra y a otra y a otra, pero al final te acabas perdiendo. O sea, te acabas yendo siempre de las iglesias porque tienes mentalidad de oveja. Amén. ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento el ser humano recibió la mentalidad de oveja? Y le fue quitada la de hijo. Piénsenle. Desde el principio. Cuando Dios dice la palabra que el Señor hace el primer sacrificio y viste a Adán y a Eva con pieles. Fíjese, Dios mismo hizo el primer sacrificio y derramó sangre de cordero por Adán y por Eva. Y al hacerlo, ellos dejaron de ser hijos y pasaron a ser redimidos por sangre de oveja. Fueron cubiertos con pieles de ¿qué? De oveja. Por consiguiente, la mentalidad, ¿cuál fue? De oveja. Dice la Biblia que ahora nosotros en Cristo, que estamos revestidos ¿de quién? De Cristo. Estamos revestidos de Cristo, fuimos lavados con la sangre ¿de quién? Del Hijo. Por consiguiente, ahora mi mentalidad ¿cómo tiene que ser? De hijo, porque fui revestido ¿de quién? De Cristo Jesús. Amén. Entonces, el problema de la iglesia es que hay una línea muy delgada entre ser huérfano y ser un bastardo. ¿Cuál es la gran diferencia? Se las dije la vez pasada. Hay una línea muy delgada entre ser huérfano y ser un bastardo. El huérfano ya no tiene padre. Ajá. Y el bastardo, pues sí lo tienen, pero en otro lugar, o sea, es un hijo fuera del matrimonio. Un huérfano, el padre es quien no lo reconoce o no está. Ajá. O se murió el papá o no lo reconoce el padre. Ese es un huérfano. O se muere el padre, no está. O lo abandona. Es un huérfano. Pero un bastardo es aquel que tiene padre, pero no lo reconoce. Tú eres mi padre, sí, pero para mí tú no existes. O sea, esa persona se convirtió en un ¿qué? En un bastardo.
Ahora, hay ciertas personas que Dios no quiere dentro de su congregación. Pastor, perdón, Dígame. yo soy una bastarda, porque mi papá ni su apellido me quiso dar. Ahí más bien será huérfano, porque él no te quiso reconocer. Ujú. Si él viviera, o si él estuviera vivo, o está vivo, pero tú dijeras, yo a él no lo reconozco como padre, no lo quiero, ahí sí eres un bastardo. ¿Sí me explico? Ahora, mire lo que dice la palabra de Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio 23. Deuteronomio 23. Yo le estoy leyendo una versión que se llama Peshita, que es del arameo al español. Puede que cambie un poquito la traducción. Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Amén. Dice la palabra, ningún adúltero entrará a la congregación de Jehová o de Yahweh. Ningún bastardo entrará en la congregación de Yahweh, incluida hasta la 10ª generación de Yahweh, incluida hasta la 10ª generación. No entrará en la congregación de Yahweh. Ninguna amonita ni moabita entrará en la congregación de Yahweh. Jamás entrará aún la 10ª generación, jamás entrará a la congregación de Yahweh. Ahora, quiero que mire esto. Dice que hay personas que no entran en la congregación de Jehová. Léelo ahí, Ale, en la versión Reina Valera que tienes, del versículo 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos. El que tenga mayugados los testículos, alguien que es estéril. O amputado su miembro viril. Los que se cortan los miembros. No entrará el bastardo en la congregación de Jehová. No entra en la congregación de Jehová, ¿quién? Un bastardo. Ahora, hay un problema con los bastardos. Y es que el bastardo, como comencé hablando esto, tiene un problema ¿con quién? Con la autoridad. Amén. Entonces, cuando yo reconozco o entiendo que a mi padre natural yo no lo reconozco, yo soy un bastardo. Si yo entiendo eso y no reconozco a mi Padre Celestial como un padre, yo soy un bastardo. Amén. Ahora, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 en adelante, dice, yo os engendré por medio del evangelio. Podrán tener miles de tutores o maestros, pero en Cristo, dijo Pablo, yo soy un padre para ustedes. Haciéndole entender a los corintios que pueden tener miles de tutores, pero hay un padre que los engendró en el evangelio. Amén. Ahora, es bien importante esto. Porque, pregunta, ¿un niño de 15 años puede ser padre? Sí puede, pero no debe. ¿Sí me explico? El hecho de que tú tengas la capacidad de reproducirte no significa que estés listo para ser un padre. ¿Amén? ¿A los cuántos años tuvieron sus primeros hijos? A los 23, a los 20, a los 18. Algunos a los 17, hay niños que hasta los 15 años tienen a su bebé y después cuando tú los ves parecen hermanos, crecen casi iguales. Y lo peor del asunto es que ese bebé creció con crianza de la abuela, con crianza de la tía y con medio crianza de la verdadera mamá, porque también ella era una niña. ¿Sí me explico? Ahora, dice la palabra que hay ciertas características de ciertas personas que él no acepta en su congregación y no habla de la congregación terrenal. Habla de una celestial. Porque aquí abajo usted puede congregarse y usted no reconocer a nadie como autoridad. Y usted puede ser congregado con nosotros. Amén. Pero delante de Dios dice que hay 3 personas, 3 tipos de gente que él no reconoce. Y una de ellas es un bastardo. Ahora, ¿por qué empecé con el tema de si usted no reconoce autoridad? Porque hay un problema al no reconocer una autoridad. Cuando yo no reconozco autoridad es porque hay algo en mí que evidencia una falta. Y esa falta es la falta de paternidad. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué es más grande? ¿La revelación de un padre o la revelación de un hijo? ¿De quién? ¿De un hijo? ¿De un padre? Tú puedes tener revelación que tienes un padre, pero si a ti nunca se te revela que tú eres hijo, nunca lo vas a reconocer como autoridad.
¿Qué es más fácil, conocer a Dios Padre o conocer a Jesús? Todo el mundo cree en Dios, pero muy pocos aceptan creer en Jesús. Sí, quiero que escuche lo que estoy diciendo. Todo el mundo dice, yo creo en Dios, porque la revelación de Dios es un poco más sencilla. Yo creo en Dios, ok, pero ¿crees en Jesús? Ah, no, es que ya eso es otra cosa. ¿Sí me explico? Es que dice que a nadie llega al Padre. Si no es por medio del Hijo. Ahora, pero también dice la palabra, pero nadie llega a Jesús si primero el Padre no lo acerca. Fíjate qué interesante esto. Nadie es entregado en las manos de Jesús si el Padre ¿qué? No lo envía, no lo acerca. Entonces, para yo tener revelación de que tengo un Padre, primero se me tiene que revelar a mí que soy ¿qué? Un hijo. Porque si yo no entiendo que soy un hijo, número uno, no voy a darle la honra a mi padre como se debe. Los que tienen más de un hijo, ¿me van a entender? Tienes 2 hijos y a uno de ellos siempre es el que te sigue más. Vamos a hacer esto. Todos dicen que sí, pero siempre hay uno que no lo hace o que lo hace cuando quiere. ¿Sí me explico? Pero siempre hay uno que a la voz que tú le dices, lo hace. ¿Por qué? Porque él ha entendido que tú eres no nada más su padre o su madre, sino su autoridad. Amén. Y el otro, el que no lo hace o el que lo hace cuando quiere, pues es mi papá, pero pues yo lo hago cuando yo quiera. Porque no se le ha revelado que no solamente es su padre, sino también que su autoridad. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace 8 días? De que me decían de la mujer virtuosa y el hombre virtuoso. Y veíamos algo tan simple, que si nosotros aplicáramos la palabra como es, una mujer debería dar honra a su esposo, llamándole como Señor. mi Señor. ¿Se imagina que a su esposa le diga a usted mi Señor? ¿Cuándo, Padre de la Gloria? Con problemas y a veces te llaman mi esposo o el papá de mis hijos. Ahora mi Señor. Tiene que haber un nivel de ¿qué? De revelación de quién es la persona que está enfrente de mí. Amén. Cuando uno se casa, lo ideal es que el padre de la novia la entregue, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? El padre ¿a quién le entrega a su hija? Esposo. Al esposo. Y el papá está delegando una función bien importante. ¿Qué función está delegando el padre ahí? La de un padre. Por consiguiente, el esposo no solamente es esposo, sino también que es un padre. Amén. Porque el papá va a dejar de cuidarla y de verla como él lo hacía 24 horas para ahora entregártela a ti y que tú cuides y veles por su hija como él lo haría. ¿Se me explico? El problema del hombre es que no entiende su primera y gran asignación, que fue llamado a ser padre. Amén. Nosotros fuimos llamados a ser padres. ¿Por quién? Por el Señor. Dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo era el corazón de David? Conforme al corazón de ¿quién? ¿Qué es Dios? Él es padre, Él es amor. ¿Cómo tendrán que ser entonces sus hijos? Con el mismo corazón de padre. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema? Oiga esto. ¿Cuál es el problema de nosotros como cristianos dentro de la iglesia? Que nos cuesta trabajo reconocer ¿qué? Una autoridad. Me cuesta trabajo reconocer una autoridad. Porque a veces decimos, si ni a mi padre o a mi madre le hago caso, ¿cómo quiere él que yo venga a obedecerle? Cuando yo miro eso en una persona, automáticamente yo reconozco o yo identifico que en el corazón de esa persona hay una falta de identidad número 1. No sé si aquí alguna vez les ha pasado. ¿Quién ha trabajado en limpieza alguna vez en su vida? Y que te digan, te toca esta área nada más. Y tú dices, bueno, esta área es la que me toca. Pero si te dicen, vaya a de aquel lado y lave los baños y lave eso y vaya aquí, vaya allá.
La gente que tiene un problema con la autoridad, ¿qué cree que va a decir? No, no, a mí me toca esta área nada más. Yo ya lo hice. A mí no me, para eso hay otro. ¿Sí me explico? Cuando la gente hace eso, es porque tiene falta de identidad. Entonces, Yo estoy barriendo acá y me dice, deje lavar el carro. lo tengo que, porque yo sé que lo que yo haga no determina lo que yo soy, sino que yo hago por lo que yo realmente soy por dentro de mi corazón. Amén. Lo que hago, deje de hacer, no me va a quitar ni me va a dar más. Pero hay gente que por falta de identidad se rebela en contra de quién? De la autoridad. Ahora, Romanos capítulo 13, versículo 1, ¿qué es lo que dice? Búsquelo, Romanos 13, 1. Ayúdeme, Romanos 13, 1. No, esa es otra. Romanos 13, 1. ¿Qué dice Romanos 13, 1? Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué? Que no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay, por Dios han sido establecidas. Ajá. ¿Qué De más? modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Ujú. Los que resisten acarrean condenación. Oiga, dice la palabra, someteos pues a todas que las autoridades establecidas por Dios. ¿Quién es el que establece las autoridades? Dios. ¿Y qué pasa si yo me resisto a eso? Sométanse pues toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, no hay autoridad que no provenga de Dios, y la autoridad que hay son constituidas por Dios. Así que el que se opone a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se opone, y los que se oponen recibirán juicio o acarrean condenación para ellos mismos. Entonces, cuando nosotros no reconocemos una autoridad y me opongo a esa autoridad, yo estoy, ¿qué dice? Acarreando condena. Oiga, ¿qué significa acarrear? Traerla. La vas trayendo. Entonces, yo me rebelé con él, que es mi padre natural. Desde ahí yo acarreo, ¿qué? Una condenación. Voy y me rebelo contra mi jefe del trabajo. Otra condenación. Voy y me rebelo contra mi esposo. Otra condenación. Voy y me rebelo contra el policía. Otra condenación. Voy y me rebelo contra el vecino que es de jefe de cuadra o de la cuadra, la unidad, ahí no sé. Otra. Y todavía llego a la iglesia y me opongo a la autoridad que Dios puso ahí. Voy acarreando condenación para mí mismo. ¿Y cuál es la condenación que acarreo? Sencilla, dice que aquel que quiera autoridad tiene que someterse ¿a quién? A la autoridad. Significa que cuando tú o a ti te deleguen cierta autoridad y tú quieras ejercerla, esa condenación que tú acarreas te va a dar un pago. Y es que nada de lo que hagas producirá un fruto. Amén. Nada. Y es que es bien interesante esto porque en la iglesia es bien fácil reconocer una autoridad, el pastor. Ah, pero si yo le delego la función a él, ah, no, ¿y usted quién es, hermano? Yo no me someto a usted. ¿Qué pasa cuando el pastor predica? Todos vienen, pero ¿saben que el pastor está de viaje? Nadie va. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo la gente que no viene cuando saben que el pastor no está? No reconocen autoridad. Ellos piensan, ah, como no está el pastor, entonces no hay autoridad en la iglesia, por consiguiente no voy. Porque entonces no hay nada bueno que me van a decir. ¿Sí me explico? Y el problema de esa gente es que llega a caer en un problema que se llama idolatría. Y la idolatría es terrible. Dios aborrece la idolatría. Yo solamente voy cuando está el hermano, si no está él no voy. Ah, estás poniendo tu mirada en un hombre. Amén. Ahora, si yo tuviese la revelación de un hijo, de ser hijo, tengo que tener revelación en 3 áreas. Número 1, hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Él es mi padre. Amén. Número 2, tengo que ser hijo de una casa o de una visión. ¿Cómo sé que soy hijo de una casa o de una visión? ¿Cuál es la visión en tu trabajo, Vic?
La visión de tu trabajo, la misión y visión que tienes. Un servicio de excelencia, ¿no? Un ejemplo. Y si tú a la gente que contratas no te da un servicio de excelencia y hace su cochinero y llega a la hora que quiere y va fumando en la unidad, ¿qué va a pasar con eso? Aunque traiga bien puesta la camisa y aunque llegue temprano, pero si no acata la regla de la visión que tú tienes, no es parte de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que nacer, número uno, para ser hijo de Dios. Número dos, hijo de una casa, de una visión. Por consiguiente, el hijo de una visión va a hablar de quién? De la visión de la casa. Va a caminar con la visión de la casa. Siempre va a impartir la visión de la casa. Amén. Por eso, cuando entramos a un trabajo de excelencia, te pido tiempo, te pido excelencia en tu vestidura, te pido esto, el otro, bla, bla. Ah, el que está siendo contratado, ¿qué va a decir? No, pues sí le entro o no le entro. ¿Sí me explico? Pero dentro de la iglesia, cuando tú naces a una visión, oiga esto, ¿cómo yo sé que nació una visión? Porque no se me obliga a hacer las cosas. Cuando yo nazco a una visión, no se me obliga a venir un discipulado. No se me obliga a pagar por un congreso. No se me obliga por sembrar en el reino. No se me obliga por salir a evangelizar. No se me obliga para venir a orar. No se me obliga para compartir nada en las redes sociales. ¿Sí me explico? Cuando soy un hijo, ¿qué es lo que hago? Lo hago solo. No, por convicción. Es como cuando usted tiene a sus hijos y llega si el muchacho está en la cama todo el día sin hacer nada, habiendo trastes en el lavadero, las cosas en la ropa en la lavadora y no hizo nada. Uno como padre, ¿qué hace? Se molesta. Estás viendo lo que uno tiene que hacer y no lo haces. Tú vives aquí, esa es tu casa. No me estás ayudando, es tu obligación hacerlo. Amén. Entonces hay gente que está en la iglesia, pero no son parte de la iglesia. ¿Cómo te das cuenta de eso? Por el vocabulario. Una cosa es tengo que ir al trabajo, ¿no? Y otra cosa es amo mi trabajo. Quiero ir a mi trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando la gente tiene un problema de identidad, dice, la iglesia. ¿Cómo dice? La iglesia. Los hermanos. El pastor. Pero cuando yo nazco una visión, ¿cómo digo? Mi casa, mi iglesia, mis hermanos, mi pastor. Amén. Fíjense qué diferencia. Ahora, tengo que nacer número uno, como hijo de Dios. Número dos, como hijo de una visión. Y número tres, bajo un manto ministerial. Todo lo que el pastor o el padre de la casa carga, usted tiene que aprenderlo. Se le tiene que impartir exactamente lo mismo. Porque ¿qué va a pasar el día de mañana que usted ya no esté? O que yo ya no esté. ¿Quién se supone que tiene que continuar con el legado? Los hijos. ¿De qué se graduó tu hijo? ¿De qué se graduó? Administración. ¿Y por qué le dio a estudiar administración de empresas? ¿Por qué? Tú tienes una empresa. Oiga, ¿tú lo obligaste a estudiar eso? A él le nació, tienes otros hijos, ¿no? ¿Ellos en qué se graduaron? Uno en Derecho y el otro. Derecho, dos en Derecho. Y uno, Administración de Empresas. Significa que dos de ellos dijeron, pues si mi papá un día tiene un problema, tiene un abogado. Mire. Y el otro dijo, yo voy a tener que administrar. Mire, ellos pensaron, si mi papá tiene un problema, que tenga alguien que le eche la mano. Pero hubo uno que dijo, yo soy quien me voy a quedar con la empresa. Porque voy a estudiar, ¿qué? Administración de empresas. Por consiguiente, la empresa de mi padre, yo la voy a, ¿qué? Administrar de la forma correcta, de una manera más empresarial, vamos a llamarla así. Entonces, el problema de una persona que no nace una visión dentro de una iglesia, que no reconoce paternidad celestial primeramente, viene a la iglesia pero no es parte. Está pero no se conecta con los demás. ¿Sí me estoy explicando?
Le cuesta trabajo obedecer, le cuesta trabajo honrar, le cuesta trabajo hacer ciertas cosas, porque no ha aprendido a nacer a una visión. Y súmale que tiene un problema de autoridad con su padre natural, se le va a ser imposible reconocer una paternidad espiritual. Amén. Ahora, hay un detalle aquí con esto, y con esto voy terminando. El apóstol Pablo hace una mención bien importante. Mira, búsquelo ahí en 1 Corintios. Capítulo 4. Versículo 15. ¿Tienes la versión NTV ahí en tu teléfono? Búscala. Oiga, esta versión dice: porque aunque tengáis 10,000 tutores, en su versión como dice, 10,000 ayos, en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, porque en Jesucristo yo los engendré mediante el Evangelio. ¿Qué dice en la versión que tú tienes, Ale? Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Ahora, hay algo muy interesante en esto. No cualquiera que te predique el Evangelio es un padre. ¿Quién va a ser un padre? Dice la palabra: yo te engendré a Cristo en ti. ¿Qué significa engendrar? Nacer, dar a luz a algo. ¿Qué más? Engendrar significa dar luz a algo, formar algo o crear algo desde la nada. Entonces, cuando yo voy a una iglesia solamente a oír, pero no permito nacer de nuevo, yo voy a ir a escuchar algo, pero nunca lo aplico. Por consiguiente, no he nacido. Juan capítulo 3, versículo 5, Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: no te equivoques, no erréis. Nadie puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre, sino el que nace ¿de qué dice? De agua y de espíritu. ¿Cómo tienes que nacer tú? De agua, ¿En qué momento naces del agua? Cuando te bautizas. ¿Y en qué momento naces del espíritu? cuando recibo a Jesús. Una cosa es nacer, recibir a Jesús y recibir el Espíritu Santo. Y otra cosa es nacer del Espíritu. Cuando tú naces del Espíritu es porque alguien engendra en ti los principios y fundamentos básicos de la fe cristiana, como el orar, como el interceder, como el ayunar, como el enseñarte a leer la Biblia, revelarte la palabra para que tú aprendas y tú crezcas y tú digas: oh, eso yo no lo sabía, lo voy a aplicar, lo voy a comenzar a hacer, y ahora comienzas a crecer, eres una nueva criatura dentro o en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Lo que le enseñé hace 8 días o 15 días, no me acuerdo. ¿Dónde está el viejo hombre? ¿Dónde quedamos que está el viejo hombre? ¿Dónde está el viejo hombre? En nuestra mente. El viejo hombre, según Efesios capítulo 4, dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Se renovado vuestro espíritu de vuestro entendimiento, dando a entender que el viejo hombre está donde, metido aquí en la mente. Tú puedes ir a la iglesia 20 años y nunca cambiar tu mente. Si es con la misma mentalidad. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Nadie te ha engendrado de nuevo. Amén. Pero cuando tú vas y tú dispones en tu corazón el nacer de nuevo, el meterte bajo un manto espiritual, y si quiero que me forme, quiero que saque de mí todo lo que yo había aprendido y que forme en mí un nuevo hombre, cambiamos la mentalidad vieja por una nueva. Y ahí en Efesios 4 en adelante dice: ahora que ya quitaste el viejo hombre, revístete del nuevo hombre, creado según ¿quién? Cristo Jesús. Amén. No te vas a revestir de mí, porque yo soy un hombre, un ser humano. ¿Te vas a revestir de quién? De Cristo Jesús. ¿Qué significa revestirte de Cristo Jesús? Aprender de Cristo, modelar a Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo. Es vestirte según Cristo Jesús. Amén. Si Cristo amaba, ¿qué voy a hacer yo? Voy a amar. Si Cristo perdonaba, si era misericordioso, voy a ser misericordioso. Entonces,
cuando yo nazco de nuevo, le permito al hombre de Dios que está al frente de mí formar en mí a Cristo Jesús. Significa que cuando yo te vea y yo diga, te está fallando el carácter, perdona, suelta el perdón. Quita la ofensa de tu corazón. Estás dejándote que moldear, estás dejándote formar para que te parezcas ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. Ahora, hay algo más profundo que Pablo decía: aprender y ser imitadores de mí. Mire esto, ser imitadores de quién? Como yo de Cristo. Pablo le decía a los corintios, a los romanos: sean imitadores de mí. Porque yo a quién imito? A Cristo. Quiero que mire el nivel de impartición. ¿Cuál es el nivel más alto de impartición? La imitación. Amén. Tus hijos nunca van a hacer algo que tú les digas que hagan. ¿Ellos qué van a hacer? Lo que vean que tú haces. ¿Eso cómo se le llama? Imitación. Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. Por consiguiente, si tú vas a una iglesia e imitas, es más, el escritor de los Hebreos dice: imitad la fe de vuestros pastores. ¿De quién vas a imitar la fe? De tus pastores. Imiten su fe, imiten su conducta, imiten la forma que ora, imiten la forma en que habla. Imitar significa estoy siendo impartido. Amén. ¿Cuál fue la primera enseñanza de Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan? El imitar a Jesús, No. al Padre. ¿Qué dijo Juan el Bautista? En Juan capítulo 3, mire esto. Juan capítulo 3. Juan el Bautista predicaba en el desierto. Juan 3:1, búsquelo por favorcito. ¿Ya lo tiene? Juan 3:1, ¿qué dice? Por esos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, ¿qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos, ¿qué decía Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos, oiga, se ha acercado. Juan predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunta: ¿cuál fue la primera predicación de Jesús? Reino de los cielos. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos o arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién imitaba a quién? Juan. Jesús. Jesús imitaba a Juan. Amén. Cualquiera pensaría que Juan iba a imitar a Jesús, pero Juan comenzó predicando: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después, ¿quién imitó su predicación? Jesús. ¿Qué predicó? Exactamente lo mismo. Porque siendo Juan un hombre natural y carnal, cuando llegó Jesús a bautizarse, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Yo necesito, le dijo Juan, que tú me bautices a mí. Pero Jesús dijo: no, es necesario que se cumpla la palabra, y así que bautízame tú. Mire esto: un hombre santo, puro y sin mancha, se metió bajo la autoridad de un hombre llamado Juan el Bautista, que aparte de eso era su primo. ¿Y qué hizo Juan? Bautiza a Jesús. Y cuando Jesús sale de las aguas, sé que los cielos se le abren y baja el Espíritu Santo, y una voz confirma: este es mi hijo amado en que tengo que complacer. Oiga, ¿ese es quién? Dijo: mi hijo amado. Esa palabra, hijo amado, activó algo en Jesús. Porque antes de eso, Jesús a los 30 años se bautizó. Significa que pasó 29 años sin hacer milagros, sin hacer prodigios, sin hacer discípulos. Pero después de que fue bautizado, hay una voz que dijo: ese es quién, mi hijo. Cuando esa voz de un padre le habla a un hijo, se le activó algo a Jesús por dentro. Y desde ese día en adelante, ¿qué comenzó a hacer Jesús? Milagros, discípulos, comenzó a establecer el reino. Amén. Por eso es que hay mucha gente en la iglesia que lleva años, pero nunca da un fruto. Número uno, porque no reconoce la autoridad divina.
Porque Dios te puede gritar todos los días, tú eres mi hijo, eres mi hijo, eres mi hijo. Pero si tú no lo reconoces como un padre, lo que hay en ti no se activa. Amén. ¿Sí está claro eso? Entonces, cuando yo reconozco que Él es mi padre, hay algo en mi espíritu que se activa. ¿De dónde fuimos tomados nosotros? ¿De dónde Dios nos formó? ¿De dónde? De la tierra, del barro de la tierra. Y dice la Biblia que dijo Dios a la tierra, produzca, fíjese, Dios le dio la orden a la tierra que produjera ¿qué? Árboles que dieran fruto y su fruto según su género. Nunca ves a Dios plantando un árbol. Dios le dio la orden a la tierra. ¿Y la tierra qué hizo? Produjo vida, produjo árboles. Amén. Cuando usted lee con entendimiento, dice que Dios le dijo a los aires que haya vida y todas las aves salieron de los aires. Le dijo Dios al agua que produzca vida al agua. ¿Y qué hizo el agua? Produjo peces. Cuando Dios le da la orden a la tierra que produzca árboles con frutos según su género, ¿qué hizo la tierra? Produjo. Diga conmigo, la tierra, dígalo fuerte, la tierra, por naturaleza, siempre da un fruto. Amén. Significa que la tierra, oiga esto, guardaba semillas. Estaban esperando la orden ¿de quién? De un padre para ser activadas. Amén. ¿Sí se queda claro eso? Entonces, cuando Dios forma a Adán y le sopla en él el espíritu del hijo, y estaban por ahí, usted sabe la historia, ya se le he contado muchas veces. Pero ahora, si la tierra tiene semillas dentro para producir fruto, y tú y yo fuimos formados de la tierra, nosotros por naturaleza, ¿qué tenemos que dar? Fruto. ¿Qué tenemos que dar? Fruto. Fíjese, ¿qué es lo único que te hace falta a ti? ¿Cómo? ¿Quién la va a activar? Un padre. La paternidad activa lo que tú llevas dentro. Amén. ¿Sí queda claro eso? Entonces, usted puede fracasar en todo. Pero si un día alguien te dice, yo confío en ti, sé que fuiste llamado para eso, voy a orar por ti, vamos a echarle ganas, tú puedes, tú hazlo, te afirma como un padre, te da una palabra como un padre, ¿qué crees que va a pasar en ti? Algo en ti se activa y comienzas a dar ¿qué? Un fruto. Amén. Hay algo en ti que se activa. Por eso la importancia de reconocer, número uno, que soy un hijo. Porque a mí nunca se me va a revelar una paternidad espiritual sana si yo no reconozco una paternidad divina. Amén. Cuando yo reconozco esa paternidad divina, entiendo que por naturaleza Dios quiere manifestarse en la tierra. ¿Por medio de quién lo va a hacer Dios? De todos sus hijos. Hechos capítulo 5 dice la palabra que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de quién? De los apóstoles. ¿Quién hacía los milagros? Dios. ¿Por mano de quién? Oiga, ¿por qué el libro de los Hechos no termina con un amén? Porque continúan los hechos. Significa que Dios sigue haciendo milagros por mano de quién? De tus manos. De tus manos. Amén. Significa que entonces Dios sigue obrando. Pero para que Él obre, yo tengo que reconocer que Él es mi Padre. Que lo que Él puso en mí es más importante que lo que el mundo diga. Amén. Diga conmigo, yo necesito revelación para conocer a Dios como mi Padre. Para entender que soy hijo de una visión. Amén. Hasta que usted no entienda eso, no va a dar un fruto ministerialmente. Podrá dar un fruto en otras áreas, pero ministerialmente va a ser complicado. Amén. Es importante dar un fruto. Ahora cierro con esto. Juan capítulo 15. Jesús dijo, yo soy la vid. ¿Ustedes son qué? Los pámpanos. ¿Y mi Padre quién es? El labrador. Y Jesús dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. Nada.
para que el pámpano dé fruto. Oiga esto. Para que el pámpano dé fruto, ¿a quién tiene que estar conectado? A la vid, a la fuente. ¿Qué es la vid? Es la raíz, la ramita de lo que da la uva. Amén. Pero si el pámpano se suelta de la vid, ¿qué le va a pasar a él? Se seca. Mientras que la vid sigue dando ¿qué? Fruto. Entonces el Señor dice, unidos a mí, todo es posible. Pero separados de mí, nada puedes hacer. Permanezcan en mí y yo en ustedes para que den mucho fruto. Oiga esto. ¿Para que den qué? Y su fruto permanezca. Y ese es el gozo de mi Padre, que des fruto y que tu fruto permanezca. Pero si yo no soy un hijo, lo primero que yo hago, según Juan capítulo 8, versículo 35, si no me equivoco, dice que los obreros no se quedan en casa, se van. Solo el hijo permanece en casa. ¿Solamente quién? Cuando usted está trabajando, ¿qué es lo primero que está esperando? La paga. Aparte de la paga, la salida. Fíjese, Juan 8:35 dice, el esclavo no se queda en la casa para siempre, pero el hijo permanece para siempre. Aquel que es esclavo está esperando ¿qué? La hora de irse, la hora de salir, la hora de desconectarse de la vid. Pero el hijo permanece para siempre, ¿dónde? En la casa. Significa que cuando tú eres un hijo, tú no estás viendo el reloj a qué hora te vas a ir. Amén. Mira algo bien loco, algo esto. ¿Dónde tiene su empresa, Vic? En su casa. Significa que él duerme en su empresa, come en su empresa, se levanta en su empresa y él no puede irse de su empresa. ¿Por qué no? Porque él está ahí. Vive para eso. ¿Sí me explico? Cuando yo entiendo que soy hijo de una visión, entiendo que no estoy viendo a qué hora termina, a qué hora se va a acabar, o si ya es domingo por ir a la iglesia. Entiendo que si soy hijo de una visión, hijo de una casa, un hijo ministerial, yo permanezco en la casa ¿para cuándo? Para siempre. Amén. Para siempre. Pero el esclavo no. El esclavo a la primera que puede se desconecta de la vida. Por consiguiente, el fruto no permanece. Amén. Pregunta, ¿sería importante conocer la paternidad? Sí. Súper importante. ¿Qué hacía tu padre como oficio? ¿Alguien recuerda qué oficio tenían sus padres? Pescaba, wow. ¿Quién le siguió la línea de su papá? ¿Quién siguió pescando de su familia? Dos hermanos. ¿Y sus sobrinos pescan? Uno. ¿Y ese uno tiene hijos? Sí, una niña. ¿Y le enseñará a pescar? Fíjese. ¿Tu papi qué hacía, Vic? ¿El qué? Radiotécnico. ¿Alguien en tu familia sigue haciendo eso? Tú estudias electrónica para hacer lo mismo, me imagino, o algo similar, pero ya no lo seguiste. Ok. ¿Alguien de tus hijos sabe algo de electrónica? No, ninguno. Carlitos. Era comerciante su papá. ¿Usted fue comerciante igual? Ok. ¿Quién de sus hijos es comerciante? Alejandro, ¿quién más? Jorge. ¿Y los hijos de ellos a qué se dedican? Son comerciantes. ¿Se da cuenta? Cuando tú eres hijo, reproduces lo que tu padre es. Amén. Claro que hay hijos que van a decir, pues yo quería reproducir lo mismo, pero yo a lo mejor le pegué otra cosa. Y ahora tus hijos van a ¿qué? A reproducir lo que tú eres. Ahora entienda esto que le voy a decir. Si usted es hijo y entiende que tiene un padre que reproduzca cosas buenas, replíquelo. Para que sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, repliquen exactamente lo mismo. Tal vez no el mismo trabajo,
pero sí los mismos valores, sí los mismos principios. Amén. Mi papá fue policía. ¿Qué cree que fui yo? Policía. Mi mamá fue enfermera. ¿Qué cree que estudié yo? Licenciatura en enfermería y paramédico. Pero al final del servicio, ¿qué cree que pasó? Me incliné por servir a Dios. Pero si yo voy a mis raíces, mi abuelo materno fue pastor, fue quien levantó la iglesia. Por consiguiente, yo estoy replicando los mismos valores de servicio que hay en mi familia. Amén. ¿Sí queda claro eso? Pero cuando uno es un bastardo y un malagradecido, uno dice, a mí no me sirve nada de lo que mis padres me dieron. Yo voy a hacer otra cosa porque me avergüenzan. Ahí está secando, se desconectó totalmente de la vida. Amén. Por eso el Señor dijo, y del linaje de David levantaré uno que será el Mesías. Fíjese, del linaje. Y no, tal vez Jesús no hizo lo mismo que David. Porque David era un hombre de guerra, de batalla, sangriento, sanguinario. Jesús nunca mató a nadie. Pero dentro de sus cualidades como Dios, Él es Jehová de los ejércitos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando usted entienda y se le sea revelado que usted es un hijo, número uno, de Dios, su relación con el Padre va a cambiar. Usted no va a pedir permiso para entrar a su habitación secreta. Usted va a entrar porque usted es hijo. Amén. Cuando usted sea hijo de una visión, usted no va a preguntar si puede o no puede hacer algo dentro de la iglesia o si usted puede ir o no ir. Usted es parte de un movimiento. Amén. Usted ya no dice la iglesia, los hermanos. Usted dice mi iglesia y mis hermanos. Amén. Si usted al final se le revela la paternidad ministerial o espiritual, como le quiera usted llamar, todo lo que nosotros como pastores cargamos desciende sobre su vida también. Amén. De ahí la importancia de una relación con Dios, porque nunca será revelada una paternidad ministerial, una paternidad física, con una relación de padre e hijo, si no restauro la paternidad más importante, que es la relación con mi Padre Celestial. Amén. ¿Dudas? Saquen sus dudas. Acabamos temprano hoy. Sí. Hola, bendiciones. Dios te bendiga. Te habla tu servidor, el pastor Daniel Marín, del Ministerio Internacional Casa de Oración. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación para tu vida. Si así lo fue, no olvides en seguirnos, dejarnos un like, activa la campana de notificaciones y déjanos un comentario, por favor. Si este mensaje te edificó, te invitamos a que puedas colaborar con nosotros y lo más importante, compartir esos videos. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Bendiciones.